Lectura de Génesis capítulo 12, versos 11 al 15. La lectura de este pasaje es la siguiente. Vayhi ka'asher ikrib lavo mitzremaya vayomer el Sarai ishto. Ine na yadatiki isha yefat mar'eat. Beayakin yir'u otoch amitzrim vayomeru ishto sot. Bearigu oti beotach yehayu. Imrina ahotiat lima'an jitafali aapurich. Behayetan afshi bihalalech. Baihike bo Abram mitzrayema bairidu a mitzrim et aisha. Ki yefa i meot. Bayeru otas reit far'o. Bayalu ota el par'o. Batukach aisha beit par'o. Este pasaje se puede traducir de la siguiente manera. Y aconteció que cuando él se acercaba para llegar a Egipto, dijo a Sarai su mujer: Por favor, mira, yo sé que eres mujer de hermoso aspecto. Y sucederá que cuando los de Egipto te vean dirán: Esta es su mujer, y me matarán, y a ti te dejarán con vida. Di por favor que mi hermana eres tú, y me irá bien a mí por causa tuya, y por esto vivirá mi ser. Y sucedió que cuando Abram llegó a Egipto, los egipcios vieron a la mujer, porque ella era muy hermosa. Y los nobles del faraón la vieron y la alabaron a Faraón, y llevaron a la mujer a la casa de Faraón. Este pasaje está dominado por cláusulas que van creando un ambiente de tensión creciente. Esta porción de la escritura nos transmite el contraste que hay entre la fidelidad y el poder del Eterno y la debilidad de los seres humanos. La raíz del problema de Abram es el miedo. Aunque acaba de recibir la promesa de que él sería una gran nación y de que su descendencia poseería la tierra, Abram ahora se enfrenta a un primer obstáculo, la hambruna que vino en la tierra. Debido a ello, opta por iniciar su viaje hacia la región sur de la tierra, hacia Egipto. Ahí es donde se enfrenta al segundo obstáculo, el miedo de ser asesinado. También debemos subrayar que el miedo que Abram sentía estaba bien fundamentado, ya que en la antigüedad un extranjero que residía en una ciudad que no conocía estaba propenso a varios peligros, que iban desde pérdidas materiales o incluso perder su propia vida. La última línea que encontramos en el verso 11 dice: Inegna yadatiki isha yefat mar'eat. Y eso se traduce como: Mira por favor, yo conozco que eres una mujer de hermoso semblante. En donde encontramos la partícula hebrea na, que significa te suplico, te ruego, y comúnmente se traduce como por favor. Esta partícula se utiliza para enfatizar peticiones respetuosas entre seres humanos. En el texto, Abram utiliza esta expresión para hacer conciencia en Sara que su belleza se convertía en un peligro de muerte para él. En el verso 12, las expresiones hebreas nos transmiten la noción de que Abram estaba fuertemente dominado por el miedo. Hay 3 expresiones hebreas que así lo demuestran: Yir'u, Beyameru, Beyaregu. Y estas se traducen como: ellos verán y dirán y me matarán. Esta es una cadena de consecuencias negativas que Abram imagina. Cuando una persona está influenciada por el miedo, cuando una persona está dominada por el miedo, puede imaginar una cadena causal de situaciones que empeoran con el transcurso del tiempo. Abram está imaginando lo que sucederá al principio, lo que sucederá después y lo que le acontecerá al final. La seguridad de sus palabras expresa el profundo temor que sentía en su corazón. En alguna etapa de nuestra vida nosotros también hemos caído en esta situación, en donde adelantamos los resultados negativos. No podré, fracasaré, todo saldrá mal. La primera línea del verso 13 dice: Imrina ahotiat, y eso se traduce como: por favor, di ahora que eres mi hermana. Esta es una orden imperativa para Sara. Aunque encontramos una vez más la partícula na, que significa por favor, esto suaviza la orden,
pero no disminuye su obligación. La siguiente línea en este pasaje introduce el propósito explícito. Leman yatifli va'avurik, y eso se traduce como para que me vaya bien a mí a través de ti, lo que subraya un propósito completamente egoísta. Es decir, mi bien propio puede pasar por alto tu bienestar. Y esto enfatiza que el beneficio de Abraham depende completamente del sacrificio de Sarai. La frase Leman yatifli se convierte en una traición a la promesa de Dios, pues la actitud de Abraham prioriza su vida física sobre la integridad de su matrimonio y la promesa. En el verso 14 y 15 encontramos que tan pronto como Abraham entra a Egipto, su miedo se hace realidad, pues la belleza de su esposa Sara es fácilmente notada, de manera que los príncipes del faraón la alaban. El verbo hebreo usado en esta frase es halal, que significa resplandecer, ser brillante o alabar. El texto cierra diciendo, Patukach Aishach Beit Paró, y fue tomada la mujer a la casa del faraón. Como ya mencionamos, esta lectura tiene la intención de mostrarnos la debilidad de los seres humanos. A pesar de que Abraham había tenido un encuentro con la presencia misma del Eterno, todavía estaba sujeto a las debilidades humanas como el miedo y la incertidumbre. Pero a pesar de todo, el Eterno no desistió en cumplir las promesas que le había entregado a Abraham, demostrando que su fidelidad no depende de las acciones humanas, sino que Él es un Dios de verdad y firmeza en sus palabras.